Amigos de Satoshi Manía, artilleros del cripto, bienvenidos de nuevo al campo de batalla digital. Hoy, no simplemente analizamos, lanzamos un llamado a la acción. El dólar finge ser fuerte, mientras los bancos centrales juegan peligrosamente, el cripto emerge en esta tempestad. Hoy, nos adentramos en un día repleto de señales significativas, volatilidad controlada, movimientos de jugadores institucionales, y acuerdos que transforman el panorama financiero en las sombras. Prepárate, lo que vas a escuchar no es solo información, es la guía de quienes están capitalizando este cambio monumental, y también de aquellos que podrían quedar rezagados. Vamos al lío. Vitalik y la identidad pluralista. Polygon ID en Colombia. Mientras algunos debaten sobre regulaciones, en Colombia se escribe historia con identidad digital en Web3. Polygon ID colabora con el gobierno para autenticar identidades mediante Zero Knowledge Proofs. No se trata de un mero experimento, sino que es el futuro en acción, la identidad pluralista, que Vitalik ha impulsado por años. Por lo tanto, investigué por qué algo tan disruptivo ocurre en Colombia y no en Silicon Valley. La soberanía digital y la privacidad son prioridades para gobiernos que rechazan modelos centralizados. Esto abre la puerta a una era donde tu identidad digital puede ser tan diversa y segura como tú lo desees, sin un solo controlador. Entonces, déjame mostrar por qué esto es crucial para la gobernanza y la soberanía digital. Vitalik menciona múltiples identificaciones coexistentes, y aquí ya están construyendo esa realidad. Sin humo ni promesas, con acciones concretas. ¿El pasaporte del futuro? Quizás no sea papel, sino una credencial digital en la blockchain, con privacidad asegurada y sin intermediarios. Tarjetas cripto superan a los bancos digitales en Latinoamérica, por lo tanto. Mientras los bancos digitales como Revolut bloquean transferencias y controlan tu dinero, la revolución cripto en Latinoamérica no espera aprobación. Tarjetas como Binance Card y Crypto.com Card superan a los bancos tradicionales en volumen de pagos, pues millones usan stablecoins para sus compras. Esto puede sonar extraño, pero la realidad es simple. La gente busca libertad financiera, y la encuentra en cripto. Por eso, en Brasil, Argentina y México, donde la inflación impulsa esta revolución silenciosa. Por eso, la clave es clara, no solo usar cripto, sino emplearlo como medio de pago diario. Los bancos cierran puertas, las tarjetas cripto las abren. Esta rebelión silenciosa transforma la adopción, paso a paso. Anchorage Safety Matrix excluye stablecoins y genera controversia, y aquí algo interesante. Anchorage, uno de los custodios más serios, acaba de excluir stablecoins de sus activos seguros. Entonces, esto te puede sonar extremo, pero escúchalo. Justo cuando las stablecoins dominan el volumen de pagos, surgen voces que exigen controles. Mientras indagaba, descubrí que esta controversia no es accidental, sino parte de la batalla por el futuro del dinero cripto. La tensión entre la adopción masiva y el miedo a riesgos regulatorios es palpable. Pero mira, las stablecoins siguen siendo las reinas del baile, aunque algunos no quieran que entren a la fiesta. Por lo tanto, la batalla avanza, y esta exclusión solo aviva la rebeldía cripto. World Liberty Financial de Trump firma acuerdo con fondo londinense. Cuando la vieja guardia financiera y política se adentra en el juego cripto, es señal de algo grande. World Liberty Financial, vinculada a Donald Trump, ha cerrado un acuerdo con un fondo de cobertura en Londres, buscando incursionar en criptomonedas con estrategias tradicionales, y a continuación, observé esto detalle interesante. El sistema tradicional no está huyendo de cripto, está intentando adaptarse a su manera. Esto sugiere un juego de poder donde la política y las finanzas clásicas luchan por dominar el espacio cripto. Por lo tanto, su estrategia es crear un puente entre dos mundos, pero con la intención de no perder el control. Y, seamos sinceros, cuando Trump llega a la fiesta cripto, surge la pregunta, ¿viene a bailar o a cambiar la música? Análisis de las cripto más relevantes.
Claves del día: Bitcoin a $107.240 se mantiene firme sobre los $106 estadounidenses K, con sólido soporte en $106.540 estadounidenses. El rango intradía, $106.540 $107.572, sugiere estabilidad. Pero atención, si rompe el canal bajista próximo a $105 K, podríamos caer a $100 estadounidenses K o menos. Esto puede ser confuso, pero es simple. BTC respira, pero un mal respiro podría provocar una caída rápida. La narrativa es solo un movimiento o una trampa antes de un nuevo empuje. La dirección del movimiento es clave. Ethereum a $2.426 fluctúa entre $2.391 y $2.442, con resistencia crítica en $2.460 menos 2,470, EMA de 20 días. He notado algo interesante: ETH no solo se mantiene, sino que podría rebotar a $2.600 estadounidenses si supera esa barrera. Si no lo logra, un ajuste a $2.400 a 2,380 podría prepararlo para impulsos futuros. XRP a $2.19 en pequeña consolidación entre $2.07 y $2 estadounidenses con 20 centavos. XRP refuerza justo por encima de $2.19. Muchas ballenas observan cada movimiento. Un catalizador legal o institucional podría elevarlo a $3 más, mientras un retroceso podría bajarlo a $2 estadounidenses o menos. Solana a $146 estadounidenses con 92 centavos defiende soporte de $140 menos 142, con aumento de volumen. Esto es emocionante. Sol se fortalece justo donde muchos esperaban una caída, y podría atacar $175 estadounidenses en cualquier momento. El riesgo: si baja de $140, podemos ver correcciones hacia $130 estadounidenses 125, si sube, apunta directo a $175 180. Dogecoin a 1.623 centavos se mueve en un rango estrecho entre 1.576 centavos y 1.632 centavos. La estrategia es simple. DOGE se alimenta del momento, no de la lógica, y ahora ese momento podría dispararse ante un ETF. Un rechazo en 163 centavos podría empujarlo hacia 155 centavos, pero una ruptura podría llevarlo a 18 centavos más. El tablero se mueve, y el cripto está en el centro del juego. Mientras muchos se distraen en los gráficos, una guerra silenciosa por el control del dinero digital se libra en las salas de poder. Hoy, comparto 3 movimientos que no puedes pasar por alto. China lanza una ofensiva con su yuan digital. Esto va más allá de solo tecnología. Esta semana, el Banco Popular de China activó contratos inteligentes para pagos impositivos, lo que significa control total y programable del dinero. Esto podría ser el catalizador que impulse la carrera contra Bitcoin. Si lo unimos a que Rusia está probando su propio rublo digital, el escenario es cada vez más claro. Rusia y China consolidan su eje económico con yuanes digitales, dejando al dólar de lado. Esta jugada, silenciosa pero poderosa, redefine el mapa del poder monetario global. Pero nota esto: el patrón se repite en todos los BRICS, y no es casual. Brasil y Sudáfrica exploran stablecoins nacionales, y Argentina, con nueva administración, dialoga con Rusia y China sobre cooperación digital. Estados Unidos responde, a su manera, con regulación y presión por otro lado. La SEC ha vuelto a atacar a exchanges, mientras el Congreso está estancado en leyes pro cripto. Entonces, he notado que, mientras algunos avanzan con monedas digitales, otros se están frenando ante la competencia. Y adivina qué, BlackRock y Vanguard siguen acumulando acciones en empresas Web3, jugando en dos bandos. La estrategia es clara. Primero te muestran la innovación, luego te atrapan en su red. Y mientras tanto, Bitcoin y Ethereum son la única vía de escape real del sistema financiero tradicional.
Por lo tanto, este tablero no es para principiantes. Quien no entienda lo que se tramita en la geopolítica digital, entrará tarde al juego o quedará afuera. Así que ya lo sabes, esto es adictivo, pero sin el siguiente paso, descuidas lo más importante de la ecuación. Entender el juego del poder detrás del precio es vital. Lo que se avecina, no es para meros espectadores, entonces. Tras lo movido hoy en el mercado y más allá, es imposible ignorar algo esencial. El juego ha trascendido lo financiero. Se ha vuelto existencial. Hoy no analizamos solo precios. Hablamos de alianzas geopolíticas y de estrategias ocultas detrás de monedas digitales que modelan el futuro. Mientras investigaba, descubrí este secreto. La descentralización no es solo tecnología, es resistencia silenciosa. Mientras algunos dudan si Bitcoin romperá los $110K, otros compran libertad en cada bloque minado, por lo tanto. Esto es simple. Sin contexto, el precio no se convierte en salvación. Por eso, en este canal no analizamos solo gráficos, analizamos intenciones. No solo seguimos el volumen, seguimos las jugadas del ajedrez global. Y eso transforma nuestras expectativas. Pasamos de traders a estrategas del nuevo sistema. No estás aquí solo por ganancia. Estás aquí porque has perdido confianza en el viejo sistema. Yo lo llamo, blindaje criptoemocional. Es la armadura mental de quienes mantienen el timón firme. Por lo tanto, ahora, con cada noticia, cada movimiento del mercado, cada decisión que tomas, esto podría ser el secreto detrás de tu crecimiento cripto y tu evolución personal. Si has llegado hasta aquí, es porque estás despierto, porque sabes que lo que viene no lo contará la televisión. Así que ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana, y no dejes que otros decidan lo que puedes ver. En la descripción, encontrarás enlaces clave, plataformas seguras como Bybit y Pionex, para que puedas tomar control de tu camino cripto. Y si este contenido te hizo reflexionar, comparte el vídeo, construimos esto entre todos, aquí no seguimos modas, por lo tanto. Satoshi maníacos, defensores y gladiadores de la descentralización, hasta aquí llega la batalla de hoy, nos vemos en el próximo capítulo.